I want the fucking money. I will play the goddamn game and I'll win. Because I want the money. Because I want to extend my influence. Bienvenidos al que será el segundo podcast de Juego de Poder. Hoy nos sumergiremos en la historia de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, una de las empresas más grandes que ha dominado el mundo. La compañía llegó a convertirse en la entidad más poderosa de su época, incluso mayor que la jurisdicción en la que operaba. En este caso era del Imperio Británico. Fue fundada a finales del siglo XVII, en el año 1600, bajo el auspicio real. Fue el 31 de diciembre de 1600. Y en su pic logró controlar la mitad del comercio mundial, en el siglo XVIII. Durante más de 2 siglos actuó como un estado dentro del Estado británico, con monopolios comerciales otorgados por el mismo estado, derecho a recaudar impuestos y un ejército privado más numeroso que el del propio Reino Unido. Fue la reina Isabel I de Inglaterra, la cual, mediante una carta real, le concedió el monopolio del comercio inglés en las Indias Orientales, o sea, lo que hoy día es todo el continente asiático, el sudeste asiático, por 15 años. Esto al mismo tiempo de ser fundada el 31 de diciembre. En ese momento España y Portugal dominaban la ruta hacia Asia, pero tras la derrota de la Armada Invencible en 1588, Inglaterra buscaba abrirse camino en el lucrativo comercio de las especias. La Carta Real permitía a la compañía comerciar, comprar tierras, construir fábricas e incluso litigar en su propio nombre. Inicialmente funcionó como una empresa regulada en la que distintos mercaderes financiaban viajes por separado, pero hacia 1612 evolucionó en una sociedad por acciones permanente. La corona inglesa no poseía acciones, pero otorgó privilegios y supervisión indirecta a cambio de respaldar la empresa. La compañía contaba con inversores privados adinerados, comerciantes ricos y aristócratas, mientras que su lema, Auspicio Regis et Senatus Angliae, por orden del rey y del Parlamento de Inglaterra, reflejaba el apoyo oficial que la sostenía. En sus primeras décadas la compañía estableció fábricas en Asia. En los textos usualmente se le menciona como factorías, que eran pequeñas bases comerciales defendidas por guarniciones. Aprovechó tratados locales, como el firmado en 1613 con el emperador mongol Jahangir, para abrir su primer puesto en Surat, India Occidental, aunque enfrentó la competencia feroz de la que en ese entonces era la otra, su principal competidor, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Acá no eran muy creativos con los nombres, pero en sí existía esa competencia entre las dos, ya que Holanda era el, el imperio más grande en temas de comercio en esa época. Y la compañía neerlandesa de las Indias Orientales tenía ventaja en Indonesia, y los ingleses se enfocaron en la India y lo que es Irán, Persia, Irán, Irak, el Golfo Arábico, para evitar choques directos con los holandeses. También lideraron contenciones con portugueses y españoles, por ejemplo en 1603, en medio de las hostilidades con Portugal. Capitanes de esta empresa capturaron a un galeón portugués en la isla de Banten, en Indonesia, para asegurar un cargamento de especies. Estas disputas tempranas mostraron la necesidad de contar con una fuerza armada para proteger sus intereses. Hacia finales del siglo XVII, la compañía ya había establecido puestos en puertos claves de la India: Bombay, Surat, Madrás, Calcuta y otros más, que obtuvo de los monarcas ingleses nuevos privilegios.
En 1670, el rey Carlos II y luego Jacobo II le concedieron poderes cuasi soberanos, como el derecho a mantener ejércitos, fortificar territorios, declarar la guerra o firmar la paz en las zonas donde operaba. Esto transformó gradualmente a la compañía de un mero agente comercial a una entidad política y militar en Asia. Por ejemplo, bajo el gobernador de Bombay en 1670, llamado Gerald Angur, la compañía fundó esa ciudad como una base segura, rellenó terrenos, construyó fuertes, instauró tribunales y creó el primer cuerpo militar europeo permanente en la India. Para 1689, la Compañía Británica de las Indias Orientales se comportaba casi como un estado dentro del subcontinente, administrando Bombay, Madrás y enclaves en Bengala, con su propio ejército personal, que se les conocía como los casacas rojas. Usualmente se habla del Imperio Británico como el imperio en el que nunca se pone el sol. Pues, si bien era una compañía inglesa, no sé si podemos hablar del Imperio Británico como uno solo, ya que aquí las leyes y la jurisdicción en sí que operaba en todo el control que tenía toda la zona de Asia, que estaba bajo el control de la compañía inglesa de las Indias Orientales, no era directamente el control del imperio. Por lo tanto, eso pone un poco en duda realmente el poder de facto que llegó a tener la corona en su mejor momento. Bueno, siguiendo con la historia, la clave aquí fue la acumulación de poder y los monopolios que fueron entregados por el Estado, por la corona en este caso. Y la capacidad de ejercer la fuerza de forma privada. Como bien vimos, se le otorgaron las capacidades de tener un ejército privado y de tener el monopolio sobre el comercio. Hoy en día los estados alrededor del mundo otorgan monopolios, por ejemplo, a empresas de servicios básicos, luz, agua, gas, pero en sí esos son monopolios regulados estrictamente, los cuales las ganancias, los márgenes están completamente controlados, están bajo un escrutinio muy grande y terminan comportándose casi como empresas públicas, en el sentido de la calidad del servicio que otorgan. Bueno, en este caso era diferente. En su mayor punto, la compañía llegó a tener más poder que el mismo imperio. O sea, una empresa bajo una jurisdicción de un estado llegó a ser más poderosa que el mismo estado bajo el cual operaban. Entonces, estas exclusividades fueron renovadas con el tiempo, pero esto generaba grandes beneficios, ¿no es cierto?, por el hecho de ser un monopolio, pero despertaba envidias en Inglaterra. A finales del siglo XVII surgieron críticos en el Parlamento que objetaban permitir a un ente privado tanto poder sin competencia. Ahí llegaron los reguladores, llegó la SEC, llegaron todos los reguladores y trataron de apagar así la fiesta. En 1698, bajo el reinado de Guillermo III, el Parlamento autorizó crear una compañía rival a cambio de un préstamo de 2 millones de libras al Estado. Eso ajustaba a la inflación. Por unos años, dos compañías inglesas compitieron en India, socavándose mutuamente. Finalmente, 4 años después, en 1702, el conflicto se resolvió mediante la fusión de ambas empresas, en la llamada Compañía Unificada de Mercaderes Ingleses que comercian en las Indias Orientales. Claramente acá el concepto de branding no existía. No existía el concepto de tener un dominio de 4 letras, una marca que pueda hacer una sílaba o 2 sílabas. Acá no le importaba mucho eso, pero claro, era un modelo más B2B o B2G.
no tanto, no tanto B2C. Aparte, todos los conceptos de marca han venido a entrar en juego una vez que se va ascendiendo en la pirámide de Maslow. En este punto en la historia se buscaban satisfacer necesidades básicas de la pirámide y ahí no, esos conceptos de la marca realmente no importan. Eso importan cuando uno ya está en los niveles 3, 4, 5 de la pirámide. Ahora bien, continuando la historia, esta compañía continuó con los privilegios y de hecho fue la que adquirió soberanía territorial en India en el siglo XVIII. La fusión aseguró que toda la inversión y experiencia marítima se concentraran en una sola empresa, consolidando la posición británica en Asia del Sur. El poder de la compañía residía tanto en sus ventajas comerciales como en su brazo militar. Comercialmente llegó a manejar productos fundamentales para Europa: algodón, seda, índigo, sal, salitre, té, especias y opio. Abastecía la creciente demanda británica de té, un producto que se volvió hoy en día por excelencia asociado a esa isla, y de telas de algodón, al tiempo que exportaba manufacturas europeas y plata a Asia. Para garantizar estas operaciones, la EIC desplegó su ejército privado. A partir de mediados del siglo XVIII, contaba con tropas propias organizadas en tres grandes ejércitos de presidencia: Bengala, Madrás y Bombay. Estas fuerzas, aunque compuestas en su mayoría por soldados indios, bajo mando de oficiales británicos, superaban en tamaño muchos ejércitos nacionales de la época. Hacia 1800 la compañía tenía unos 200.000 soldados, más del doble de efectivos que el ejército regular británico entonces. Claramente es una comparación clara del poder que al final llegó a tener esta empresa bajo el alero de un estado mucho menos poderoso. Tenían artillería y caballería propias. Este ejército le permitió someter por la fuerza a reinos indios con los que inicialmente solo comerció, imponer tributos ruinosos, saquear riquezas y asegurar un entorno favorable para su explotación económica. De hecho, las tropas de la compañía derrotaron rápidamente ejércitos locales muy superiores en número, gracias a su disciplina y armamento moderno. Por ejemplo, en la batalla de Buxar, en 1764, 7.000 soldados de la EIC, de la empresa de las Indias Orientales, vencieron a casi 40.000 soldados de una coalición india. Un ratio de 1 a 6. Relación con la monarquía y el parlamento británico. La compañía siempre operó en una estrecha relación y tensión con el Estado británico. La monarquía fue clave en su establecimiento y Isabel I le otorgó la Carta Fundacional en 1600, como vimos. Carlos II amplió sus facultades en 1661, otorgándole jurisdicción y potestad en ultramar. Y Jacobo II autorizó en 1687 que su gobernador hiciera la guerra y la paz en India. A cambio, la corona veía a la compañía como un instrumento de expansión nacional y una fuente de ingresos, por ejemplo mediante préstamos forzosos o impuestos sobre las importaciones. La influencia llegó a la misma Casa Real. Miembros de la aristocracia y hasta de la familia real invertían o recibían favores de la empresa. Sin embargo, la corona también recelaba de su poder. Por ejemplo, en 1693, la corona estuvo a punto de revocar su carta por el impago de ciertos tributos, y solo la renovó con la condición de poder cancelarla con preaviso de 3 años. La monarquía inglesa, pese a beneficiarse, entendía el potencial peligro de una corporación incontrolada. Y esto muestra los ciclos que existen en la historia. Si analizamos la riqueza de las naciones, en general, bueno, Adam Smith se basó en parte en el contraste que existió entre donde operaba esta empresa que se dedicaba más a actividades extractivistas y de explotación de recursos naturales, con las actividades que se estaban desarrollando en la mainland, en Inglaterra, que vendrían siendo más tareas de valor agregado.
Pero volviendo al tema de comparar los siglos, ese siglo claramente se vio una concentración grande del poder en megacorporaciones, como la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y otros imperios más. Claramente podemos asimilar ese comportamiento a la situación de hoy en día, donde las 7 mayores empresas del mundo controlan o tienen una valorización bursátil que es igual al tamaño de la economía más grande del mundo. Ahora, igual hablamos de niveles diferentes de concentración. Aquí el nivel al que se llegó con esta empresa. Hay diferentes métodos de comparar la valoración que tuvo esta empresa con la valoración de empresas actuales. Por ejemplo, si comparamos por ajustando la inflación, nos daría un mero 22 billones de dólares. Luego, al comparado con las corporaciones actuales, 3 trillones de dólares, eh, es maní al lado de una sandía. Pero si lo comparamos con el porcentaje de la economía global que se estima llegó a poseer, hoy en día esta compañía, la compañía inglesa de las Indias Orientales, en su peak, estaría valorada sobre 15 trillones de dólares. Hoy día la economía global son 100 trillones de dólares, o sea, aproximadamente un 15% de la economía global estaba bajo el control de esta empresa. Era la capitalización bursátil en ese entonces que ya existía el mercado bursátil. A medida que la compañía afianzó su posición, pasó de ser un actor comercial a convertirse en una potencia territorial en India. Este proceso se dio mediante una combinación de estrategias comerciales, diplomáticas y militares, alianzas y factorías inicialmente. La EIC establecía puestos comerciales costeros, con permiso de gobernantes locales, a cambio de pagos o promesas de comercio beneficioso para ambos. Así surgieron enclaves ingleses en las ciudades más importantes de India, costeras, que negociaban tratados y ventajas comerciales. La compañía aprovechaba divisiones locales, por ejemplo, apoyaba a un pretendiente al trono de un reino a cambio de concesiones comerciales una vez que éste gobernara. Con el tiempo fue obteniendo de los debilitados emperadores mongoles licencias exclusivas. Tras la batalla de Plassey en 1757, donde se derrotó al Nawab de Bengala, la compañía aseguró el derecho de recaudación fiscal de la riquísima provincia de Bengala. Esto significó que ya no solo comerciaba y cobraba impuestos a millones de habitantes indios, sino que ahora ya tenía el control tácito y la permisología legal de cobrar esos impuestos, convirtiéndose de facto en autoridad gobernante en la región. La compañía desplegó tropas entrenadas con mosquetes, cañones y disciplina de línea. Estas fuerzas vencieron a ejércitos locales mucho mayores, especialmente cuando la EIC pudo jugar un papel de divide y vencerás en las guerras carnáticas en el siglo XVIII, que fueron una extensión del conflicto anglo-francés en la India. La compañía británica se enfrentó a la compañía francesa de las Indias Orientales y a sus aliados locales. Tras una serie de batallas en el sur de la India, los británicos prevalecieron, eliminando la influencia francesa en gran parte del subcontinente. Entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la compañía fue expandiendo sus dominios aprovechando las ventanas de oportunidad tras la fragmentación del imperio mongol. Luchó contra el reino de Mysore en el sur, donde hubieron 4 guerras que culminaron con la muerte del sultán Tipú después posteriormente el control británico del sur de la India, y derrotó al imperio Maratha,
que estaba en el centro oeste de la India, después de 3 guerras. Y posteriormente sometió a otro imperio, el Sikh. Y al final todos estos imperios que fue sometiendo fueron aumentando el poder de la EIC. La compañía gobernaba directamente 2/3 del subcontinente indio, habiendo explotado hábilmente las rivalidades políticas de los estados nativos y la decadencia del poder mongol. Un mapa histórico ilustra esta expansión agresiva. Se puede evidenciar que desde la costa de Bengala hasta el Punjab, casi toda la India quedó bajo el control y la influencia británica. Ahora bien, la zona norte, lo que hoy día vendría siendo Kashmir, ahí no tenían muchos intereses, parece, los comerciantes. Donde la compañía dominaba, establecía su propia administración, nombraba gobernadores y recaudadores, muchos de ellos británicos, e incluso juzgados. Tenía potestad para promulgar reglamentos locales y acuñar moneda en algunas regiones. Esto generó en India una burocracia colonial temprana, bajo control empresarial. La compañía a menudo mantuvo las estructuras tradicionales, colaborando con cobradores de impuestos locales y generando anexos en lugares ya establecidos, pero orientadas a maximizar la extracción de recursos para beneficio de los accionistas de Londres. Y esta es la máxima expresión del mercantilismo que existirá en la historia. Es que se buscaba extraer riquezas de otras tierras para claramente concentrarlas en una zona específica. Claramente este modelo de explotación causó frecuentes abusos, corrupción, con algunos funcionarios enriqueciéndose ilegalmente. La dirección en Londres claramente estaban conscientes de estos problemas. El primer gobernador general, Warren Hastings, intentó frenar la corrupción prohibiendo que sus empleados hicieran comercio privado o aceptaran sobornos, pero hay dudas sobre qué tan efectivo fue esta prohibición. Combinando estrategia comercial, monopolio, ventajas competitivas, tratados desiguales, acceso único a ciertos minerales, riquezas, la compañía supo explotar la riqueza de India y también las divisiones políticas locales que llevaron a facilidades al momento de conquistar este territorio. Todo mientras recibía refuerzos constantes de Gran Bretaña y mantenía a rivales europeos a raya. Para mediados del siglo XIX, su dominio sobre India era profundo, controlaba directamente la administración de vastas regiones y ejercía influencia indirecta sobre los reinos normalmente independientes que quedaban. El régimen de la compañía tuvo enormes repercusiones económicas y sociales en la India, muchas de ellas negativas para la población local. Nombrar la explotación agraria y fiscal, la desindustrialización y el cambio comercial desfavorable que tuvo para la población local, nuevos cultivos comerciales, ¿no es cierto?, expandieron cultivos de plantación orientados a la exportación, pero al final, en estos tiempos todavía la esclavitud era una práctica muy común y, y la población local no veía beneficios duraderos. Si bien la compañía construyó carreteras, canales y puertos en la medida en la que servían a los intereses comerciales, ¿no es cierto? Estos luego fueron abandonados y posteriormente, como la población local no había sido partícipe en la construcción, pero no en los conocimientos que se necesitan y las capacidades, el know-how técnico para poder mantener estos equipamientos. Una vez que la compañía iba moviéndose de cierta área, quedaban ahí las infraestructuras
sin nadie que supiera cómo poder manejarla. En síntesis, el impacto en India fue ambivalente. Si bien tuvo ciertas cosas positivas, claramente eh, tuvo mucho impacto negativo y fue más positivo que nada para Gran Bretaña, para el Imperio Británico. Ahora nos toca analizar cuál fue el impacto que tuvo en Gran Bretaña y cómo potenció a esta pequeña isla y la llevó a convertirse en el dominador global con solamente el 3% de la población mundial. Pero eso quedará para el siguiente capítulo.